Gloria a Dios. Y amén. Aprecio su fidelidad. Gracias, Elena y mi hermano Pedro, por el cafecito. Amén. Mira qué agradecimiento aquí. Vamos a comenzar esta mañana, vamos a continuar nuestra serie que hemos titulado Hasta que la muerte nos separe, comprometidos hasta el final. Y esto es una serie nueva que la he estado haciendo buscando la mente de Dios para nosotros, y espero que lo haya ayudado y lo esté ayudando. A mí me ha estado ayudando, Dios me ha estado inspirando en esta serie, y como le dije en las semanas pasadas, esta serie es fresca, sale del horno como pan fresco, fresquita. En la serie, si usted nos está visitando por primera vez, se está basando en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, donde dice: y ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. O sea que está hablando de un compromiso, un comprometimiento a Dios, a su voluntad, a una. Amén, hasta que la muerte llegue. Y vamos a repasar un poquito la semana pasada, ¿ok? La semana pasada aprendimos que cometimiento a Cristo no se basa en nuestras emociones, ¿verdad? Y la razón por qué es, bueno, ¿quién me puede ayudar? Quizás Javier aquí nos puede ayudar. ¿Cuál fue el título de la semana pasada? Mejor, vamos a ver. Fue el número 5, ¿verdad? Hoy va a ser el estudio número 6. Comprometidos con nuestras emociones. Comprometidos. A ver. Comprometidos sobre nuestras emociones. Ok. Algo que no sonaba bien ahí. Yo dije, ¿cómo que comprometido con nuestras emociones? Ok, entonces comprometido sobre nuestras emociones, ¿ok? Y lo que aprendimos la semana pasada, déjeme ver aquí que se me salió, es que nuestro cometimiento a Cristo no se basa en nuestras emociones, y la razón fue porque nuestras emociones cambian, ¿verdad? Uno de los mejores ejemplos bíblicos que notamos la semana pasada, si usted no estuvo aquí y le gustaría, vamos a repasar un poquito, hablamos de la vida de Pedro. Pedro, la Biblia nos dice, fue uno de los 12 discípulos, fue un excelente hombre, la Biblia nos dice que Dios lo usó tremendamente. Pero sabemos bien que Pedro en su humanidad tuvo deficiencias, y no estoy hablando de deficiencias para apuntar y criticarlo, sino para exponer algo que todos nosotros experimentamos como seres humanos, y es que Pedro era un hombre que estaba muchas veces se dejaba llevar por sus emociones. Y eso es muy peligroso, ¿verdad? Mateos 26, eso es donde notamos la semana pasada, versículo 33. Jesús se encuentra hablando con Pedro, y Pedro le dijo a Jesús: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. O sea que aquí hay un hombre que su intención fue buena, ¿verdad? No estamos hablando de un Pedro perverso, malo, estamos hablando de un hombre de Dios, un hombre que quería seguir a Dios, pero en un momento de emoción, la Biblia nos dice que Pedro profesa cosas que, aunque suenan muy bonitas por fuera, y sonaron aún muy espiritual, sabemos bien que no tenían un peso a la realidad. Versículo 35, Pedro insistió: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y sabemos bien una vez más que aunque su intención fue buena, la Biblia nos enseña y la historia nos enseña que su historia terminó mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento Pedro se dejó basar bajo lo que él sentía y no escuchó el aviso que Jesús, siendo Dios en la carne, le estaba diciendo: me vas a negar, me vas a abandonar. Mateo 26, leímos esto, versículo 33. Un poco más tarde, algunos de los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento galileo que tienes.
y versículo 74 dice, Pedro juró que me caiga una maldición si les miento, no conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. O sea que eso fue una de las etapas más bajas, me imagino, de Pedro, porque él ahí tuvo una profunda revelación. El servir a Dios es mucho más que emociones. Y necesariamente yo hablé la semana pasada, tener emociones no necesariamente quiere decir que está mal, todos somos llamados a gozarnos, pero tenemos que entender que el estudio que estamos haciendo es esto, es que el llamado de Dios para nuestras vidas es estar cometidos a Dios hasta que la muerte nos separe, no basado en emociones. ¿Por qué? Porque las emociones cambian, ¿verdad? Y yo di una escritura que creo que a muchos les gustó y eso es Proverbios 28, dice algo profundo conectado a esta poderosa realidad de las emociones. Versículo 26, es de necios confiar en el propio corazón. La gente que confía en lo que siente su corazoncito, la Biblia dice, eso es una necedad. Necesitamos tener cuidado, ¿por qué? Porque también hablamos de Jeremías, no lo tengo aquí, pero la Biblia nos dice, ¿verdad? Que Jeremías, que el corazón es malo y perverso. ¿Okay? ¿Quién lo conoce? Solamente el Señor lo conoce. Entonces no podemos descansar todo en lo que nuestro corazón nos dice, porque hay veces que nuestro corazón va a decirnos cosas que están basadas en emociones y no van a ser centradas en la voluntad de Dios. Y concluimos que el ejemplo más poderoso que la Biblia nos da sobre esto es cometidos sobre nuestras emociones, no en nuestras emociones, pero sobre, fue Jesucristo, ¿verdad? Lucas capítulo 22, Jesucristo está enfrentando la cruz, versículo 41, y se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es verdadero cristianismo. Esto es cristianismo clásico, bíblico. No es el cristianismo que estamos mirando en nuestra generación. No es el cristianismo que la mega iglesia hoy en día nos está empujando y tratando de convencer, donde es todo emociones, donde hay música y las luces están bonitas y la piel ahora se nos pone de gallina. Esas emociones y esos momentos son bonitos, pero el servir a Dios no se basa solamente en emociones, se basa en principio obediencia a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El compromiso que tenemos hasta que la muerte nos separe es sobre nuestras emociones. Es claro, Jesús siendo 100% hombre, sintió en su carne, él no quería ir a la cruz, él no era masoquista, ¿verdad? Si hay alguna manera de que tú pases esto, pero Jesucristo centró sus emociones a la voluntad de su Padre Celestial. Ok, eso fue el repaso de la semana pasada. Los que están tomando nota y si quieren notar esto, hoy vamos a tener el estudio número 6 y prácticamente va conectado a lo que hablamos ahora de la semana pasada, pero esto es prácticamente como la segunda parte. Y el título para hoy es estudio número 6, compromiso a través de la obediencia. ¿Ok? O sea que comprometidos sobre nuestras emociones, la semana pasada hablamos, ahora vamos a hablar de lo que es un compromiso bíblico a través de la obediencia. Y uno de los mejores ejemplos, yo creo, en mi opinión, y hay muchos bíblicamente, pero yo opté obviamente por tener uno para centrar mi estudio en esto, es la historia que encontramos en Génesis capítulo 22, una historia muy conocida de un hombre llamado Abraham. Y vamos a leer Génesis 22. Mi esposa me dijo que he estado leyendo las escrituras muy rápidos, entonces le voy a dar más, porque hay mucha gente que está, ¿qué fue la escritura? Y me dijo la semana pasada, hey, estás yendo muy rápido, dale chance a la gente. Ok, aleluya. Y mi esposa nunca habla así, pero cuando me habla es porque realmente quiere que escuche. Y voy a ser obediente, aleluya. Entonces, mi esposa no está aquí, está en la guardería, pero lo va a ver en video después, aleluya. Le estoy echando porras, ¿sabes? Génesis 22,
versículo 1 al 3, ¿ok? Y voy a leer de lo que es la Nueva Traducción Viviente, lo pone de una manera muy clásica. O sea que recuerde el título, compromiso a través de la obediencia, y vamos a empezar el versículo 1 de Génesis 22. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí respondió él, aquí estoy, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Versículo 3, y a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Note esas frases, esa palabra es profunda. Salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Ahora, Génesis 22, yo me imagino que si usted ha sido cristiano por un tiempo ya determinado, obviamente ha escuchado muchos sermones de eso, de ese capítulo. Yo mismo he predicado muchas historias de la vida de Abraham, y Génesis 22 tiene profundas enseñanzas para nosotros. Y una de esas enseñanzas que quiero establecer una base, y quiero que me ponga atención esta mañana porque tengo mucho campo que cubrir, es que nos enseña un llamado a la obediencia, ¿verdad? La historia de Abraham es una historia profunda, tiene enseñanzas profundas y nos enseña a todos nosotros. Si usted es nuevo cristiano, nuevo converso, si usted ya es avanzado en años, tiene muchos años en el cristianismo, si usted, yo sé que gente ve estos videos que están en el ministerio pastoreando, aún usted siendo pastor, yo siendo pastor, independientemente de quién seamos, Génesis 22 nos enseña, la historia de Abraham nos enseña en poderosas enseñanzas que siempre Dios en su Espíritu Santo nos va a ayudar a aplicar a nuestra vida. Nuestra Escritura nos revela un poderoso mensaje con respecto a lo que es verdaderamente, lo que significa verdaderamente tener una relación con Dios. Hoy en día mucha gente profesa conocer a Dios, tener una relación con Dios, pero el tener una relación con Dios, como hablamos la semana pasada, involucra mucho más que verbo religioso, ¿okay? Cualquier persona, yo he tenido mucha gente que me dicen que son cristianos. Yo he tenido gente que han profesado ser cristianos. Yo he conocido gente, es más, cuando yo me salvé de una forma radical. Un amigo mío, la esposa de su amigo, se salvó según a la iglesia, la misma iglesia que yo iba. Yo realmente me salvé, ella se salvó, era mi amiga, pero ella era 100% bruja, satánica. No quería servir a Dios, no venía a la iglesia con la intención de venir y servir a Dios. Su intención era completamente opuesta. O sea que no toda la gente que viene a la iglesia y profesa ser cristiano es cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la Biblia nos da indicaciones de los frutos de una persona que verdaderamente tiene una relación con Dios, y eso es el fruto de obediencia. Aquí hay un hombre que está en su edad avanzada, y la Biblia nos dice que finalmente él llega a un tiempo donde ahora es bendecido con una bendición que anhelaba más, y es la bendición de tener un hijo. Y es ahí cuando llegamos a nuestra escritura y leemos unas profundas palabras, ¿verdad? Versículo 1, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Eso es profundo. Dios prueba la fe de un hombre que profesa conocer a Dios y acababa de recibir uno de los milagros más profundos de toda su vida. La traducción Dios habla hoy en español lo pone de esta manera: después de algún tiempo Dios puso a prueba la fe de Abraham. O sea que esto es profundo aquí, porque Dios está tratando con un hombre que sabemos bien es un hombre que es fiel, amó a Dios. Pero la Biblia dice que en esta relación ahora entre este hombre y Dios, Dios lo pone a prueba ahora, su fe, y la pregunta que debemos de preguntarnos es ¿cómo Dios probó su fe? Versículo 2 nos dice cómo lo hizo, ¿ok? Toma a tu hijo, tu único hijo.
sí a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, y allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. O sea que esto es poderoso aquí. Ahora sabemos, todos nosotros sabemos el fin de la historia, ¿verdad? Usted sabe que Génesis 22 empieza de este reto y después termina con una tremenda bendición. Yo entiendo eso, pero tratemos de ponernos los zapatos de este hombre, ¿ok? Usted toma toda una vida para esperar y anhelar un hijo, hijo de la promesa con su esposa quien ama, y una vez que ahora lo tiene, lo disfruta, está agradecido a Dios que Dios se lo ha dado. De repente ahora Dios en un momento de prueba le dice que ahora tome lo único que usted ama y se lo dé a Dios en sacrificio. Eso es increíblemente abrumador y profundo, ¿ok? Porque estamos hablando, hay tantas preguntas que nacen de esa escritura. ¿No lo amaba Dios? ¿No fue la bendición de Dios? Todo eso hay respuesta bíblica, pero para este momento, en este momento de la vida de Abraham, escúcheme, tener una relación con Dios, o como nosotros lo identificamos, ser cristiano, involucró mucho más, fue mucho más que emoción, fue mucho más que religión externa, fue algo real, algo que ahora está puesto en prueba. Y la Biblia nos enseña que esto fue una prueba que Dios tuvo para Abraham, y si sabemos honestamente, esto es una prueba que cada cristiano va a tener que enfrentar. Ahora, yo entiendo, gracias a Dios, Dios no nos llama más a tener a nuestros hijos en el altar, gloria a Dios, pero eso es simbólico. ¿Cuántos dicen amén? Génesis 22 está hablando de profunda realidad, de lo que verdaderamente es ser un cristiano. El verdadero compromiso con Cristo no se demuestra únicamente con declaraciones emocionales o pasiones momentáneas, como hablamos la semana pasada, sino con una vida constante de obediencia a la palabra de Dios y su voluntad, especialmente como Génesis 22 nos enseña cuando es difícil, cuando es incómodo y cuando es costoso, ¿ok? En otras palabras, ser cristiano y cuando todo nos va bien es fácil decir aleluya y predícale pastor. Pero cuando todo te va al revés, te va como en feria, tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu relación con tus hijos, aún tu llamado, aún tu futuro, ahora está impuesto en tela de juicio donde realmente no sabes cómo esto va a tomar lugar. Esto realmente es lo que es ser cristiano. Aquí es donde realmente se demuestra. Génesis 22, versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac, su hijo. Después cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. O sea que aquí Dios le dijo, ve a un lugar, obedéceme en esta área. Y la Biblia nos dice simple y sencillamente que Abraham obedeció a Dios sin saber cómo su historia iba a terminar. Ahora, para nosotros, Génesis 22 es algo práctico, ¿verdad? Porque lo leemos y seguimos la historia y sabemos que Dios provee, que cuando Él levanta el cuchillo en el altar, pero para Abraham, él no sabía exactamente cómo esto iba a terminar, ¿verdad? Sabemos bien que su hijo le dice, aquí está la leña, está el fuego, ¿dónde está el sacrificio? Si tú sigues leyendo la historia, Abraham le dice, Dios proveerá. Y en esa frase hay tanta profundidad. Porque una vez más, nosotros lo romantizamos, lo hacemos cristiano, pero aquí está algo genuino, un hombre que obviamente está pasando por una increíble etapa difícil en su vida, está pasando por incertidumbre, dolor, confusión quizás, aún enojo en su confusión, pero aún con todo, Abraham, él está cometido con su relación personal con Dios. ¿Y cómo es que lo revela? ¿Cómo lo demuestra? No con verbo, no con emoción, sino con obediencia. Y déjeme decirle que lo más que usted sirva a Dios, lo más que esto se va a convertir una profunda realidad.
Yo he servido a Dios desde 1986, yo respondí a ser pastor, al llamado a ser pastor en 1997, y yo le digo que mi vida cristiana y del ministerio ha sido hermosa y he tenido el privilegio de servir a Dios y he sido tremendamente bendecido, pero déjeme decirle que no todos los momentos en mi caminar con Dios fueron momentos emocionales de avivamiento. Yo sé que mi personalidad es de seguir y pegarle y estar contento y gracias a Dios por eso, pero ha habido etapas en mi vida como estas, ha habido etapas donde Dios me ha traído a cruces de mi camino y en mi corazón he tenido que llegar a estos momentos en mi vida. ¿Qué realmente significa para mí ser cristiano? ¿Qué es lo que significa para mí ser un pastor, ser un cristiano? ¿Por qué hago? Como yo le digo siempre, yo me he parado en el espejo, lo dije la semana pasada y se lo digo hoy, yo me he parado en el espejo miles de veces. Me he mirado al espejo y me he preguntado, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué oras? ¿Por qué evangelizas? ¿Por qué yo hago? ¿Por qué diezmo? Cuando muchas veces el dinero necesariamente no está y hay veces que ni ha estado ahí. ¿Por qué hago lo que hago? Por el ruido, por la gloria del hombre, por las luces. Si tú haces lo que haces por la gloria del hombre, eso pasa. Y eso es lo que muchas veces nos enrieda, ¿verdad? Pedro, en un momento de emoción, Dios, yo estoy dispuesto hasta morir. El problema es cuando las balas empezaron a salir y empezó ahora a caer realmente la persecución. Ahora esa emoción fue puesta a prueba. Y aquí está un hombre, Abraham, que nos enseña que tú y yo, a través de las etapas de la vida, y aún difíciles etapas de la vida, si tú entiendes esto, que tu compromiso al Señor no está basado en tus emociones, no debe ser, como aprendimos la semana pasada, debe ser basado en obediencia. Esto te va a traer un tremendo balance porque esto es realmente lo que es ser cristiano. Hechos capítulo 9. Miles de años después, ahora estamos en el Nuevo Testamento, la Biblia nos da la historia de otra persona llamado Saulo, ¿verdad? Pablo, que fue un increíble cristiano, fue un poderoso pastor, un evangelista, un pionero. Pero si usted recuerda la historia de Pablo, honestamente, su conversión empieza en el libro de Hechos capítulo 9. Y él venía persecutando a la iglesia. La Biblia nos enseña que este hombre era un hombre cruel, religioso, no conocía al Señor Jesús, hasta que Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Y en el libro de Hechos capítulo 9 es una larga historia, no voy a tomar el tiempo para leerla toda, pero sí podemos ver que Jesús le llama la atención aquí a Pablo, que su nombre antes de ser convertido era Saulo. Y en Hechos 9, si podemos ver solamente quizás el versículo 4, la Biblia dice que él venía en un animal, de repente tuvo un encuentro con una luz del cielo. Versículo 4 dice, Hechos 9, 4 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Jesús le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y nota el versículo 6, porque el versículo 6 está literalmente, directamente conectado a nuestra historia en Génesis 22. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes de hacer. Note el lenguaje aquí. Aquí está un hombre que tiene un encuentro con Jesús de una manera personal. Esto es real. Y la manera que Pablo responde al Señor, eso es poderoso. Esto realmente es lo que estoy predicando esta mañana. Cometimiento a través de la obediencia. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le respondió, levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes de hacer. Note lo que toma lugar aquí. Aquí un hombre tiene un encuentro con Jesús, verdadero ahora, y ahora él se somete al señorío de Jesús. Lo llama Señor. En otras palabras, ahora Pablo
Saulo, que era terco, perverso, religioso, se somete ahora al señorío de Jesús. Pero lo hermoso de esta escritura es que Jesús le dice algo poderoso. Jesús le dice, no te agüites, Pablo, va a estar todo bien. Aquí hay un folleto, ven a la iglesia y sirve a Dios. No, Jesús le dice, levántate, entra a la ciudad y ahí se te va a decir lo que debes de hacer. Le da claras indicaciones. Y si tú sigues leyendo la historia, tú sabes bien que eso es exactamente lo que él hace, ¿verdad? Él se levanta, él está ciego ahora porque tuvo un encuentro con Jesús, va a la ciudad y le da a Jesús indicaciones a lo que él debe de hacer. Y después en la historia, Hechos 9, vemos la historia de otro, el nombre de otra persona, Ananías, que la Biblia nos dice tuvo una visión, tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús le dice a Ananías que él vaya y ministre a Saulo. Y Ananías tenía temor, obviamente, si usted recuerda la historia, porque Saulo era un hombre que perseguía a la iglesia, pero Jesús le dice a Ananías, tú haz lo que yo te digo. Versículo 11, levántate y ve a la calle que se llama derecha. ¿Okay? Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora y ha visto en visión un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces, si usted sigue leyendo la historia, Ananías teme, obviamente. ¿Estás seguro, Dios, que quieres que vaya a hablar con este hombre? Este es un chamuquín, ¿ok? Y el Señor le responde, versículo 15, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar a mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y los hijos de Israel. Y esto es lo que siempre me ha cautivado, esta historia, versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que esto no es el cristianismo de hoy en día, luces y ¡wow! ¡Aleluya! Esto es realidad. Señor, ¿qué quieres que haga? Yo te voy a decir lo que quiero que hagas. Va a otra persona que era fiel, ve a la calle, haz un evangelismo, prácticamente está diciendo, ve y toca la... Oh Dios, es que no quiere... Ve, porque esa era la voluntad del Padre Celestial. Y lo que vemos es una armonía aquí, que una vez más, todos nosotros sabemos la historia, ¿verdad? La historia termina hermosa. Saulo no mató a Ananías, Saulo se salva, se convierte en el mejor cristiano en la historia de la humanidad. ¡Wow! Pero el chiste es esto, ¿ok? Tenemos que ir al comienzo de estas historias. El comienzo de esas historias empieza con un hombre o una mujer que se topa con la voluntad del Padre Celestial y Dios nos llama a obediencia. Ese es el tema aquí. Antes de las emociones, ¿ok? Las emociones vienen, van. Usted va a tener momentos de emociones. Viene la conferencia, ¿verdad? La conferencia para nosotros es un momento de buenas emociones. Vemos amistades, amigos, vemos las iglesias hijas, comemos mucho, amén, por ayunar 3 días. Hacemos fiestas, nos quedamos hasta la madrugada jugando juegos, todo eso, escuchamos pastores. Yo cuando escucho al pastor Paul Stevens, ¡wow! Cuando escucho al pastor Joe Campbell, por lo general lo traduzco, me termino salvando en esa habitación de traducción allá atrás. Todos son esas emociones donde, ¡wow! Pero déjeme decirle, amado, que la cristianidad o servir a Dios es mucho más que eso. Es momentos en etapas de donde uno está solo con Dios. Y uno te trae estos momentos, a estos capítulos donde te llama a que tú lo escuches y a que tú lo obedezcas. Que Jesús lo puso de esta manera clásica. San Juan capítulo 14, note que voy despacio aquí. Kelly. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Que esto es realmente cristiandad clásica, ¿verdad? Verdadero cristianismo se centra en nuestro cometimiento al Señor hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Comprometidos hasta el fin a través de la obediencia. El compromiso no se trata de lo que sentimos hacia Dios,
sino de lo que decidimos hacer una vez que somos expuestos a la voz de Dios. Lo voy a repetir una vez más. El compromiso no se trata de lo que sentimos, sino de lo que decidimos hacer una vez que somos expuestos a la voz de Dios. Todos nosotros, si somos salvos, vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a escucharla a través de la lectura bíblica, a través de un sermón, a través de un estudio bíblico, una escuela dominical, sea como sea, a través del susurro, como Elías lo escuchó en la cueva, sea como sea, el Espíritu Santo va a hablarnos, va a dirigirnos. La pregunta es, ¿estoy dispuesto? Mi compromiso al Señor, como Pedro le dijo a Jesús, mi compromiso al Señor está dispuesto a llevarme en obediencia. Quiero hablar segundamente ahora de lo que es obediencia frente a la incertidumbre. Porque cuando leemos la historia de Abraham, una vez más yo le digo a usted, y sabemos esto, nosotros sabemos el final, cómo termina la historia, pero regresemos al comienzo. Abraham no sabía cómo esto iba a terminar, ¿verdad? Y lo que podemos ver es que Abraham estuvo dispuesto a obedecer al Señor frente a la incertidumbre de lo que iba a pasar. En otras palabras, Abraham obedeció sin saber cómo la historia iba a terminar. Y la Biblia tiene una palabra para eso, ¿verdad? Una palabra cristiana que el libro de Hebreos nos enseña. ¿Cuál es esa palabra? Fe. Es fe. Fe es mucho más que emoción religiosa. ¿Cuántos dicen amén? Fe es realmente creer a Dios, obedecer a Dios sin saber cómo la historia termina. Y esto es algo que necesitamos entender. Nuestro compromiso basado en obediencia a Dios tiene que estar centrado en nuestra vida frente a las incertidumbres de la vida. No tengo mucho tiempo para leerlo esto, pero yo ya lo mencioné esto. El padre le dice al hijo, el hijo Isaac, muchos comentaristas dicen que el hijo no era un bebé, era mayor, era maduro. El pastor Joe Campbell ha predicado sensacionales sermones de la vida de Abraham y Isaac, y él nos dice que él cree que Isaac para ese entonces tenía como unos casi quizás 30 años, así que no sé exactamente cuántos años tenía. Pero su hijo no era un niño que tú arrastrabas, moqueado con 3 años ahí con pañales. Okay, el hijo está mirando, está la leña. ¿Dónde está el sacrificio, papá? Y papá dice, Dios proveerá. Yo me imagino que cuando lo empezó a atar al altar, yo soy el que va a proveer. Ok, eso para nosotros lo miramos y decimos, wow. Pero eso es una profunda enseñanza. ¿Por qué? Porque obediencia, escúchame, la verdadera obediencia a Dios no depende de que todo sea claro o que esté resuelto en nuestras vidas, sino en una firmeza de elegir seguir a su voz, aun cuando no conocemos el camino completo. Dios honra, amado, la obediencia que nace en medio de la incertidumbre. Eso es algo poderoso. Acuérdate, no lo tengo en mi historia, pero Pedro, ¿verdad? Oh, si tú eres el Señor, llámame. Pero Pedro, la Biblia dice que él caminó sobre las aguas, pero él tuvo que saltar a las aguas. Y eso es fe. Fe te impulsa, obediencia a lo que es el compromiso de Dios, te va a llevar al lugar donde realmente quizás no sabes cómo todo va a terminar, y esto no es fácil. Es más, sabemos bien que Hebreos nos dice esto de Abraham. Abraham fue un profundo ejemplo de esto, que Abraham fue un hombre de obediencia sin saber cómo la historia iba a terminar. ¿Por qué? Porque él confiaba que su Padre Celestial iba a cuidar de él. Hebreos 11, escucha lo que dice versículo 8. Okay, eso es en el Nuevo Testamento ahora. Hebreos 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es profundo. Esto es obediencia, no basada en emoción, sino basada en compromiso a Dios.
Y Hebreos 11 está hablando ahí de Génesis 12, ¿verdad? Cuando Dios se encuentra con Abraham, Abraham nos enseña lo que es ser obediente, estar comprometido hasta que la muerte me separe de esta vida. Voy a estar cometido con la relación que yo tengo a mi Padre Celestial, independientemente de las incertidumbres de la vida. Es fácil dar una ofrenda de fe si sabes que mañana te van a dar $10,000. ¿Cuánto dicen amén? Ay, pastor, ahí te va $10. Es otra cosa cuando Dios te dice, confíame, da los diezmos y tú abres el refrigerador y no hay comida ahí y no hay leche. Y yo lo he vivido más de una vez, escúcheme. Eso es otra cosa. Que yo recuerdo un día, el pastor Wayman Mitchell estaba en vida y me llama a la traila que antes era muy conocida y cada pastor sabía que cuando te metían en esa traila, las posibilidades que tu vida iba a cambiar para el resto de la vida iba a tomar lugar. Y el pastor Mitchell me sienta, me dice, he estado orando hace un año por algo, tuve un problema, ha pasado una cosa y necesito que respondas y necesito que tomes una iglesia. Ok. Y ya iba ya las decisiones y ok, vas a tener este día. Y al final del todo le dije, ok, pastor, ¿qué iglesia? ¿Qué ciudad? Porque me había dicho de hacerlo todo y yo no sabía ni a dónde iba a pastorear. Yo tengo amigos, amado, donde me han dicho, oh, sí, yo pastoreo, pero si Dios me da esta buena ciudad, esta hermosa, me da este dinero, eso es fácil. Obediencia es sí aún en la incertidumbre. Dios, si tú quieres que yo haga esto, voy a obedecerte. ¿Cuántos dicen amén? Eso es realidad, eso es cristianismo y esto es bíblico, escúchame. Muchas veces Dios nos llama a tomar pasos de fe en decisiones, en ministerios o situaciones donde no todo es claro. Yo te digo esto es realidad, ¿ok? Yo no lo estoy aprendiendo esto en un libro, esto es bíblico, escúchame, Proverbios 3, ¿ok? Vamos a leer un versículo bíblico, Proverbios 3, versículos 5 y 6. La Biblia dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derecha tus veredas. Okay, eso es una escritura profunda, muy conocida. A todos nos gusta que Dios enderece nuestras veredas, gloria sea al Señor. En otra palabra, Dios va a cuidar de ti. Pero recuerda el comienzo aquí. Dios cuida de ti cuando tú confías en Dios. Y confiar en Dios es mucho más que un cántico, que verbo religioso. Confiar en Dios es lo que vemos en la vida de Abraham, es lo que vemos en la vida de Pablo, es lo que vemos bíblicamente. Momentos donde Dios muchas veces va a traerte a cruces de caminos y la vida va a estar llena de incertidumbre. Dios no necesita que entendamos todo para cumplir sus propósitos. Hay veces, amado, que Él permite la incertidumbre para probar nuestro corazón y para enseñarnos a depender más de Él que de nuestras propias habilidades y razonamientos humanos. Hay veces que nosotros pensamos que tenemos a Dios descifrado. Yo soy culpable de esto, yo le he dicho a mi esposo, no, es que Dios va a hacer esto, Dios va a hacer, aún en mi ministerio, pero hay veces que Dios viene y dice, esa es tu manera de pensar. Yo soy Dios, tú, Diego, no eres Dios. Y en esos momentos Dios va a traerte estos cruces y vas a tener que aprender que cristianismo es mucho más que una emoción religiosa, es un cometimiento, obediencia, aún en momentos de incertidumbre. Piense de la historia de la vida de un hombre llamado Noé, ¿verdad? La Biblia nos dice que Noé fue un gran hombre de Dios y Dios lo llama a que edifique un barco. La Biblia nos enseña, amado,
que aunque Noé no había visto lluvia, Noé obedeció el mandato de Dios en construir un arca y sabemos que su compromiso a su obediencia a Dios se reveló en 120 años de obediencia fiel. En otras palabras, Dios lo llama a Noé a que haga algo y ese algo duró 120 años, donde este hombre tenía que levantarse todas las mañanas, hacer un barco, porque Dios le dijo que va a llover. Pero la Biblia nos dice que él ni sabía lo que era eso. ¿Okay? Génesis 6:22, Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. ¡Wow! Eso es poderoso. Pero venimos a Hebreos, ¿ok? En el Nuevo Testamento, miles de años después, y escuche lo que el autor de Hebreos nos dice con respecto a la historia de Noé. Hebreos 11, versículo 7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió justicia que viene por la fe. Esto es poderoso. ¿Por qué? Porque Noé tuvo que obedecer al Señor sin saber lo que iba a pasar mañana, sin saber qué es la lluvia, cómo se siente, sin saber lo que iba a pasar en el diluvio. Pero la Biblia dice que Noé, porque estaba cometido a un Dios santo y su Padre celestial, ¿qué fue lo que hizo? Él obedeció a Dios. Y en su obediencia, que la Biblia lo identifica junto con la fe, ahora él entró a un poderoso destino. Esto, amado, no es nada fácil, pero es necesario. El compromiso a través de la obediencia no siempre es fácil. A menudo requiere dejar al lado nuestros propios deseos, nuestras propias ambiciones y aún nuestras propias comodidades por amor a Cristo. Y si tú no tienes cuidado, este mundo y esta vida tiene la capacidad de distraernos. ¿Cuántos dicen amén? Como yo acabo de predicar. Y si tú no tienes cuidado, te puedes enredar en esta vida tanto que te olvidas que estamos viviendo para una vida venidera, que es el Cristo, que es el cielo con Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo esto, y ya traigo esto a culminación. Pablo dijo esto en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Okay, Filipenses 3, 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es profundo. Por amor a Él. Estuve comiendo un desayuno o almorzando esta semana con un pastor que yo aprecio con todo mi corazón y su esposa. Este pastor lo conozco de años. Yo he estado más o menos 27, 28 años en el ministerio. Yo lo conozco por muchos años. Sé de dónde viene. Sé cómo Dios lo llamó y estábamos recordando, él me estaba recordando unas cositas de mi ministerio y estábamos riéndonos porque estábamos diciendo, ¿te acuerdas cuando Dios nos llamó? Número uno, no teníamos nada, pero el deseo de hacer algo por Dios, estábamos dispuestos a dejar todo, dejamos trabajo, ciudad, todo por los propósitos del Señor. Después en los años, Dios, Él y yo, Dios nos fue ayudando, nos fue llamando al ministerio y con más bendiciones. Yo ya tenía una casa, él tenía una casa, pero Dios nos llamó otra vez y dimos todo otra vez. Y ahora nos estábamos riendo y mirando hacia atrás las locuras que uno hace con Cristo Jesús en fe. Pero sabe, lo hermoso es que Dios nos llama a hacer cosas y Dios siempre cuida de nosotros. Escúcheme, Dios siempre, el final de la historia de Abraham es esto, sabemos bien, ¿verdad? Versículo 12, Génesis 22, no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño porque ahora sé que de verdad temes a Dios.
No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, y eso cambió el curso de la historia, no nada más de Abraham, sino la historia del pueblo de Israel. Escuche, mi amado, etapas de prueba todas las vamos a pasar. Pero el llamado al cristiano en esta serie estamos aprendiendo es compromiso y cometimiento hasta que la muerte nos separe, independientemente de lo que el mundo nos dice, independientemente de nuestras emociones. El llamado a estar cometido es en obediencia, aún en el medio de las incertidumbres, pero yo le testifico, la Biblia es un testamento. Cada persona que le dice sí a Dios, bendice su vida. Cada persona que ha dado, cada persona que han dado de su vida, cada persona, aún en el medio de las incertidumbres. Yo le dije la semana pasada, antes de hacer la escuela dominical, yo tuve un problema en la madrugada, ¿se acuerda que involucró a mi familia? Ayer me pasó prácticamente lo mismo, a las 2 de la mañana tuve que tratar con algo, yo sabía que algo le había pasado a uno de mis hijos, no sabía qué extensión le había pasado, qué tan peligroso había pasado. Y yo le digo esto, cada vez que nosotros servimos a Dios, uno le dice, Dios, yo te sirvo independientemente de lo que pase. Cuando tú le dices sí a Dios en cada aspecto, Dios cuida de tu vida. No quiere decir que todo va a terminar bien, ¿cuántos dicen amén? Pero lo que sí podemos saber es esto, es que Dios honra obediencia. Y cierro con un último texto. Miles de años después, Santiago está hablando, retando a los cristianos en su carta. Y él toca el tema de Abraham una vez más. Y Santiago nos dice algo profundo. El libro de Santiago, eso es el Nuevo Testamento aquí, capítulo 2, versículo 23. Escuche lo que dice Santiago de Abraham. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Eso es profundo. Fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué fue llamado amigo de Dios? Porque Abraham estaba comprometido a su Padre Celestial en completa obediencia. Independientemente de sus emociones, sus sentimientos, él fue como Cristo nos enseña que él hizo en el jardín del Getsemaní. Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y cuando tú vives tu vida así, ahora vamos a simplificar, no me quedan 2 minutos, ¿ok? Cuando tú vives tu vida, cuando tú disipulas a tus hijos, cuando tú, hombre, disipulas a tu esposa de esta manera, donde toda mi vida ha sido centrada en esto. Mucha gente me dice, es que tú estás cómodo en Presca. Yo estoy en Presca porque Dios me ha llamado a estar en Presca. Si Dios me llama a irme a la China mañana, yo me voy en el nombre de Jesús. Porque esa ha sido mi vida. Y cuando tú, como cristiano, vives así, quizás Dios no te llame a la China o a África, pero sí Dios te llama a pasos de obediencias. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tú haces eso, amado, escúchame, hay veces que sí, vas a mirar a tu Isaac, ponerlo en el altar y ¡ay! Pero Dios, si tú obedeces a Dios, Dios siempre va a cuidar de ti. Y Dios nos dice, porque Abraham hizo eso, amado, hoy en día se considera amigo de Dios, el creador del universo. Te dice que es su amigo. Eso es poderoso. Yo tengo amigos, pero amigos han venido y se han ido. Amigos me han quemado, amigos me han criticado, pero el amigo llamado Dios nunca te va a criticar, nunca te va a quemar, nunca te va a pedir prestado y no dar. Nunca. Dios va a cuidar de ti. Y eso es nuestra esperanza, que el fruto del compromiso es hermoso en Cristo Jesús. Y quizás no en esta vida, ¿verdad? Porque Jesús dijo, vas a recibir, no hay nadie que dio padre, madre, que no reciba esa bendición en esta vida con persecución, pero también, como yo acabo de predicar hace poco, la vida eterna. Nosotros vivimos, estamos comprometidos, como yo dije en esta serie, porque la eternidad viene, amado, y si tú miras las noticias, viene más rápido de lo que tú te imaginas. Okay. Espero que esto haya ayudado. Vamos a ponernos de pie. Gracias por su atención.
Amén. Y recuerde, muy importante, martes servicio en español, viernes tenemos el drama, amén, lo que es detrás de la sonrisa, y vamos a hacer un excelente drama en el 180 a las 7 el viernes. Hay muchos folletos, ayúdame a evangelizar. Padre, te doy gracias, Dios, por el oyente, por la palabra de Dios, te doy gracias por tu espíritu. Te pido, Dios, que tu gracia me ayude a vivir lo que yo acabo de predicar en obediencia hacia ti, comprometido hasta el final. Ayúdanos a vivir este estilo de vida, aún en el medio de la incertidumbre. Llévanos con bien, regrésanos con bien, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Gracias.